amigas y amigos de Forum. La vida es un trayecto, una exploración hacia lugares desconocidos y nosotros siempre lo decimos, hacemos parte de ese camino en vuestra compañía cada día. Y en ese lugar tan grande, repleto de caminos, en ese globo azul que es la Tierra, que tan familiar nos puede resultar ahora, en épocas pasadas estuvo lleno de secretos, de misterios, de enigmas. Desvelarlos fue tarea de siglos, protagonizada por una clase especial de viajeros, los exploradores, una estirpe que ha existido en todas las culturas, en todas las épocas. Nuestro invitado de hoy nos viene a contar cómo hemos ido rellenando los vacíos del mapa gracias a las hazañas de ellos, los exploradores. Fernando García de Cortázar, eskerrik asko, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes porque me ayudan a difundir los libros. Bueno, además con este tema tan interesante, dirigido además, como hace un momento estábamos comentando, a un público muy especial, ¿no? De alguna forma, que son los niños. Bueno, niños, adolescentes y yo creo que también adultos. Este libro viene de la mano de otro libro parecido, en la propia editorial, que era La pequeña historia del mundo, en la que un niño llamado Sergio, que también interviene en este libro, pues era llevado por la diosa de la historia, la musa Clío, a distintos horizontes y con distintas personas que la acompañaban. Y aquí ocurre lo mismo. Y entonces la editorial, un poco al ver que este libro también lo compraban los adultos, pues puso en todas las ediciones de 9 a 99 años. Porque claro, este libro yo creo que tiene distintas lecturas. Tengo esa pregunta preparada. Además. Ah, bueno, me he adelantado. Entonces me he adelantado. Pero no, es que es muy curioso porque, si quieres, lo comentamos ahora. ¿Qué pasa? Que con 100 años ya no se puede leer. Es una broma, claro. No, bueno, 110. O sea, sí. Eso ocurre cuando a León XIII, el Papa León XIII, que murió con 93 años, cuando tenía 90, los cardenales le hicieron una gran fiesta y entonces un cardenal dijo, confiemos en que usted llegue a los 100 años. Y el propio León XIII dijo, no ponga usted límites a la providencia de Dios. Se conocía, pensaba vivir más de 100 años, ¿no? Bueno, ahora que los papas, como antes también comentábamos, ya por fin se pueden también jubilar a partir del caso que siempre se pudieron jubilar, otra cosa es que no se jubilaban, no sé. Tendrán posibilidades, por menos preocupaciones, de vivir bastantes más años también, yo entiendo, ¿no? Que sí, que es bueno, ¿no? Pertenecer ya al guión humano. En el guión humano, pues pasas enfermedades, envejeces, te jubilas y mueres. Bueno, ha puesto una pica en Flandes, sin duda. Totalmente de acuerdo. Ahora ha explorado también. Otros terrenos, sí. Bueno, volviendo al libro, Fernando, es cierto que los seres humanos han ido de aquí para allá, cruzando el planeta de izquierda a derecha, de arriba a abajo, muchísimo antes de lo que podemos imaginar. Sí, como se ve en este libro, ya desde la más remotísima antigüedad, el hombre ha tratado de ver nuevos horizontes, ¿no? Como también se dice en una de las dedicatorias del libro, ¿no? Quien quiere ampliar sus horizontes puede leer este libro. Bajo ese punto de vista no hace sino seguir un poco también, como decíamos antes, el guión humano, la curiosidad, la imaginación, la invención, que una vez le llevó a nuevas tierras y ahora sería estupendo que estos que nos leen ahora pues vayan pues al terreno de la medicina, sería estupendo que descubrieran los grandes inventos. Esa es la microexploración, quizá, claro, ¿no? pues para resolver las grandes enfermedades de la humanidad, ¿no? Por eso este libro trata de fomentar la curiosidad intelectual que le lleva a un hombre pues, a mejorar, a ser más culto, a investigar y que le lleva a la humanidad al progreso. Yo creo que el progreso viene de la mano de la curiosidad. Bueno, como antes comentábamos y figura también en el libro, a medida que rellenamos todos esos huecos, que los exploradores han ido rellenando todos esos huecos que no conocíamos y que mayor conocimiento tenemos del planeta, que ya cada vez quedan menos quizás secretos, también es un poco, disminuye el respeto que se tiene al medio ambiente y al entorno, ¿no? Es un poco parámetros que van uno en contra del otro, ¿no? Claro. Se familiariza uno con ese medio ambiente que antes era una selva y a veces lo que hace es domesticarlo o aplastarlo. Cuando estamos pidiendo desde nuestra vocación medioambiental, que es muy superior en el siglo XXI que en otros siglos, que se respeten determinados lugares de la Tierra, es un poco por eso, porque nos estamos también jugando la salud de la Tierra. Y yo creo que
este libro, Pequeña historia de los exploradores, viene también a señalarnos qué zonas todavía pues casi permanecen vírgenes, a pesar de que el hombre ya las domina, pero que sirven un poco para ser el oxígeno de la Tierra. Y a medida que avanzamos en este conocimiento, porque es curioso, porque a través de Internet, con ciertas páginas, con Google Maps, por ejemplo, te puedes meter hasta casi en la casa de una persona que vive en cualquier lugar del planeta. Sin casi. O sea, es increíble, ¿no? Pero ¿tú crees que todavía quedan misterios por resolver? ¿Es conveniente que estos misterios de alguna forma queden ahí un poco en stand-by? Bueno, yo creo que es bueno porque animan. La gente pensaba que existía un El Dorado, como aparece aquí, un territorio mítico lleno de riquezas, y aunque no existió, funcionó como si existiera, porque atrajo a muchísima gente que de la mano de esa tensión pues descubrió otros mundos, descubrió ríos, descubrió océanos, descubrió grandes territorios. Bueno, ciertamente nos quedan muchas cosas por descubrir. ¿Qué aspectos tan importantes de la mente humana, a veces de la conducta humana? Y eso, estos jóvenes que se educan ahora tienen que ahondar también en esos territorios. Como decía antes, el mundo de la biología, el mundo de la medicina, necesita grandes inventores, grandes exploradores, que además aplicando el tesón, el espíritu de sacrificio, no al azar. Los inventos no se suelen hacer al azar, sino después de una y mil veces que se prueba, pues también pues, resuelvan las grandes enfermedades de la humanidad. Y también, quizá te lo pregunto, todos esos territorios que se exploraron, se conquistaron, se depredaron de alguna forma, volver a, entre todos, recuperar esa riqueza. Quiero decir que es una neoexploración para recuperar lo que se perdió. Sí, efectivamente, porque también en esta pequeña historia de los exploradores, el niño Sergio se asombra de determinados actos que usted o tú has calificado pues eso, de depredaciones. Y entonces es un poco nuestra propia conciencia del siglo XXI. ¿Por qué actuamos tan mal en nuestra conquista? Por ejemplo, la conquista de los portugueses, de los españoles. Entonces el niño se asombra y efectivamente ahora se trataría de volver a ese mundo que tanto nos ha dado, hacerle vivir con mayor intensidad. Y llamativamente quizás esas regiones son las más arrojadas, las más sacrificadas, las más explotadas. Y a mí me gustaría pues, que también de la mano de este libro podamos pensar en una África deprimida, explotada. No en vano este libro está dedicado a Albert Schweitzer, ese misionero, protestante, teólogo, filósofo, músico, aventurero, que, como yo digo en la dedicatoria, escribió una de las páginas más generosas de la humanidad con su sacrificio, su entrega a África en el siglo XX y que después se le concedió el premio Nobel en 1952. Y además aprovecho para decir que nunca un premio Nobel de la paz, que siempre son tan discutidos, tan oportunistas, pues fue mejor concedido que en el caso de Schweitzer, al cual le dedico el libro. Muy indicativo de lo que luego nos vamos a encontrar dentro, sin duda, porque el libro arranca con las aventuras, bueno, más que las aventuras, con los sueños de Sergio. Y vamos a analizar un poquito el libro de lo que nos vamos a encontrar. Sí, es bonito dentro. que además Sergio está leyendo un libro y la mamá le está diciendo, el ama le está diciendo, bueno, vete a dormir, vete a dormir. No está viendo la televisión, sino que está leyendo un libro, ¿no? Con lo cual yo quiero fomentar la lectura. Este libro trata de fomentar la lectura. Yo pertenezco a una generación que leía mucho y ahora me da pena que no leen tanto, leen mucho menos, están más apegados a lo audiovisual y es una pena que no lean, porque además de la lectura sale la escritura. No se puede escribir bien si no se ha leído mucho. Entonces, este libro trata no solo de la historia de la humanidad a través de los grandes descubrimientos y de las grandes conquistas, sino también trata de fomentar los grandes valores y entre ellos uno de ellos es la lectura o el sentido del humor que está tan presente en la civilización europea. Y que tan acallado lo hemos tenido y ahora tan necesario, ¿verdad? Sí, claro, pero ya desde el desde el Renacimiento, pues nos pertenece a los europeos. Es Rabelais con su Gargantúa y Pantagruel, es Cervantes con el Quijote, ese análisis que hace la realidad con ese sentido del humor, o es el gran Quevedo que dice
aprender a sonreír es aprender a ser libre. Yo creo que estas lecciones también están en este libro. Y en los tiempos en los que estamos viviendo todavía con más intensidad, además. Vamos a centrarnos en Sergio, porque el primer personaje cuando está leyendo en la cama que se le aparece es un personaje, bueno, que a todos nos ha fascinado en la adolescencia y luego todavía crece la fascinación, ¿no? Que es Julio Verne. Sí, lo que no sé si ahora los niños leen tanto a Julio Verne como nosotros. Julio Verne, que es el gran novelista de la imaginación, de los descubrimientos antes de... Cosas. Se imaginó, y luego pues llegaron las cosas, ¿no? Entonces, este es el que le introduce a Sergio. Le dijo, mira, yo te voy a enseñar, yo que he escrito muchas cosas, que he tenido imaginación, que he tenido inventiva, te voy a enseñar lo que ha sido esta humanidad, este mundo por descubrir, pero necesito que me ayuden una serie de personas. Y le van ayudando según las épocas, se sigue cronológicamente un poco la historia tradicional de la humanidad, un poco la historia antigua, los siglos medievales, la edad moderna, contemporánea, le van ayudando pues determinadas personas, algunas más conocidas y otras menos. Muy conocido Marco Polo. Sí. Pero el primero que sale es Ptolomeo, que tampoco es muy conocido, pero que fue fundamental porque fue uno de los primeros exploradores que dejaron su impronta con unos mapas de la Tierra, que por cierto, no sé si sabrás que unos mapas que se robaron de Ptolomeo, de una colección, han aparecido ahora en una subasta por ahí. Sí, y bueno, lo que veo es que claramente los mapamundis son muy caros ahora, ¿no? O sea, yo creo que antes han aparecido en las casas y están en las tiendas de antigüedades. La típica bola, ¿no? Bola terráquea, ¿no? Sí. Sí. Y entonces Ptolomeo le enseña los grandes descubrimientos de aquella época, de las grandes culturas, como la cultura egipcia, ya empezar un poco a explorar por África. Y después, claro, Marco Polo es el hombre que llena la Edad Media. Marco Polo es un personaje bien conocido y además quizás de gran actualidad. En un momento en que tratamos de fusionar Oriente y Occidente, este occidental, este veneciano, que sabe que hay otro mundo y que consigue y conviene pues unir con el suyo, ¿no? Luego hablas también de tantas, vamos a ir desgranando lo que se pueda, pero por ejemplo Si no van a leer el libro, tampoco desgranes mucho. Pero bueno, dar alguna pequeña, también hay que poner un poco la zanahoria, para la zanahoria para que luego la gente tenga curiosidad. El palo no viene, solo es la zanahoria, que sepan mis oyentes que no viene el palo, solo la hay que zanahoria. Poner el caramelo en la boca un poquito. Sí. Bueno, porque hablas por ejemplo, del reino de Punt. ¿Esto existió? Bueno, funcionó como mito. Muchas veces en la historia todo funciona, muchas cosas funcionan como mito, pero no importa, porque hacen... O como el Dorado, ¿no? Como el Dorado, bueno, y en la historia de España, pues Santiago, probablemente pocos se creen ahora que donde está... En la Catedral de Santiago está el sepulcro y la tumba de Santiago y el cadáver de Santiago, pero eso hizo avanzar, diríamos, la Reconquista, creó el Camino de Santiago tan importante como centro de peregrinación, toda Europa se volcó en este camino, etcétera, y es uno de los datos más importantes de la historia de España, pero bueno, probablemente no tiene que ver nada con la realidad, ni Santiago estuvo, ni Santiago está enterrado ahí. Sí, porque luego han aparecido un montón de santos a lo largo del Camino de Santiago que han dado nombre a cantidad de... Bueno, y está el románico, el gótico, las ferias, todo, ¿no? El tránsito de la cultura de un lado para otro, los libros, la literatura... Eso es un poco, y aquí también vemos determinados aspectos que funcionan como mitos, como ideas, como algo recóndito, algo oscuro, pero que mueve a gente a descubrirlo, ¿no? Un pueblo que no fue su pretensión colonizar, pero que citas importante para la transmisión también de las ideas y más que de las ideas, de las mercancías que luego daban lugar a las culturas, fueron los fenicios, por ejemplo. Bueno, los fenicios además han sido grandes colonizadores y han pasado un poco como la imagen del hombre que maneja el dinero, ¿no? Cuando decimos es un fenicio, es un hombre que que sabe seducir, pero que sabe seducir efectivamente, y que pone sobre todo su esfuerzo y su interés en el dinero, o diríamos en las mercaderías, en los intercambios mercantiles, ¿no? Bueno, o los vikingos que son los grandes especialistas del mar, ¿no? Pues también aparecen aquí. Y son, diríamos, referencias también a la historia general, ¿no? Y a la historia del mundo que yo escribí antes que esta historia. Bueno, hablando de los vikingos,
sorprende también que los cites porque muy poca gente sabe que los vikingos estuvieron asentados en Galicia, en la costa del Cantábrico, incluso debe haber algún asentamiento aquí en Euskal Herria, en el País Vasco, de vikingos en la costa de Vizcaya, ¿no? Exacto, sí. Efectivamente, porque ellos, su curiosidad les llevó a recorrer pues, todo el mundo que ellos podían abarcar, ¿no? Y claro, y dejaron huellas por muchísimos sitios y tiene una gran literatura, que eso también me vino muy bien a mí para el libro, porque también determinados descubrimientos, determinadas exploraciones, yo las hice con muchísimas lecturas y elegí algunas que se prestaban a ser mejor contadas, ¿no? Porque uno me puede preguntar, ¿y por qué existe esta y no existe otra? Pues yo a veces respondería que aquellas que me era más fácil transmitir con emoción, con sentimiento, con asombro, con alegría para Sergio, pues fue las que elegí, ¿no? Hay una frase muy bonita de Ptolomeo que le dice a Sergio, no siempre se encuentra lo que uno sale a buscar, porque esto es toda una lección en la vida, ¿no? O sea, es como también un poco metáfora del trayecto que hacemos en la vida, ¿no? Uno sale, pero no siempre encuentra lo que... O sea, tiene que salir porque sí, porque tiene que salir, ¿no? ¿Esta es un poco la base de lo que era la exploración antes? Sí, viene dado ya desde el comienzo, porque este libro está un poco lleno de esas sugerencias, ¿no? Buscas y no encuentras, pero encuentras otras cosas. Tienes que tener tesón para seguir buscando, tienes que tener esfuerzo, siempre hay una recompensa. Y si no la hay, bueno, pues tú mismo te la das. Yo creo que estos grandes valores o estos grandes principios que en buena medida mueven la educación o tienen que ser los grandes itinerarios y motores de la educación, bueno, pues aparecen en este libro. Porque yo en todos mis libros, más allá de transmitir una serie de acontecimientos históricos o literarios o culturales, siempre he procurado eso. He tenido una cierta vocación también misionera del campo que cultivo, que es la historia, y quiero instruir, pero también quiero formar y quiero deleitar. Eso lo he tenido siempre muy claro, que hay que instruir deleitando. Es decir, la historia no puede ser algo pesado, una especie de truño, algo sin imaginación, y tiene que ser pues la gran crónica de la vida, la gran crónica de la humanidad, el deseo de cambio, el deseo de transmitir la utopía, el deseo de mejora, y eso en absoluto es pesado. No es pesado si se sabe contar. Yo a mis colegas suelo decir que tenemos que saber historia, pero tenemos que saber también contarla. Si no, no debemos escribir. Muy interesante. Aquí tenemos también otro que antes has citado, que aparece en el libro, narrador de todas sus crónicas, que fue Marco Polo, y también unido a él, también otra gran ruta importante. Has citado, por supuestísimo, el Camino de Santiago, pero tenemos también lo que significó para la cultura la fluctuación de las ideas, como fue la Ruta de la Seda. Claro. También sabían un poco que había grandes conquistas mercantiles en ese terreno y había que buscarla. Y entonces la ruta de la seda, la ruta de las especies, son motores, o sea, porque hay descubrimientos que tienen un motor como religioso, ¿no? Llegaba hasta Andalucía, además. Claro, exactamente, llegaba hasta Andalucía, como se dice en el libro, y insisto que hay grandes motores, unos son económicos, la seda, las grandes especias, otros son religiosos, hemos citado el Camino de Santiago, otros son pues de conquista. Hay distintos motores de la humanidad, por eso este libro está lleno también de distintos apartados. Por ejemplo, muchos descubrimientos para ver cómo era el mundo, la flora, la fauna, en la Ilustración, en el siglo XVIII, en el gran siglo de las luces, que enseña a Sergio James Cook, pues son muchas expediciones, y muchas son españolas también, para conocer las distintas especies del mundo. Es un gran libro también que puede servir para las ciencias naturales, para el conocimiento de las ciencias naturales, porque muchas expediciones y exploraciones del siglo XVIII tienen ese objetivo. Bueno, también en el otro sentido has hablado de Cook.
de alguna forma cómo nosotros íbamos a otros lugares, pero también hubo pueblos que estuvieron presentes en nuestra cultura, como es el caso de los árabes, que han dejado impregnada toda nuestra cultura y a veces, muy pocas veces somos conscientes de todo lo que descubrieron, de todo lo que nos ayudaron en el campo de la cultura, la medicina, que de alguna forma también se recoge aquí. Sí, aparecen aquí, ¿no? Son grandes descubridores en el terreno de la tierra, más bien, así como los vikingos son del mar. Pero así todo yo reivindicaría un poco nuestra condición de europeos, como se reivindica en el libro. Hay un momento en que se piensa que nosotros sí hemos mandado a distintos continentes, a distintas culturas, gente que investigue sobre ellos, pero ha habido momentos en que nosotros los europeos hemos dicho, ¿y por qué no viene nadie de Oriente a ver cómo somos? Yo creo que nosotros hemos aportado la curiosidad, el sentido del humor, hemos transmitido las grandes ideas que ahora funcionan. No me gustaría caer en una especie de culto o de idolatría por Europa, pero es claro que en el terreno cultural grandes descubrimientos que actualmente hacen moverse a la humanidad son europeos. La idea de igualdad, de libertad, incluso la palabra democracia y la idea de democracia tiene que ver mucho más con Europa y no nos tiene que dudar en decirlo, pues más que con Oriente. Y esto también aparece en el libro. ¿Tú crees que todos estos valores europeos que estás mencionando, en estos momentos en los que el concepto de Europa estamos haciendo un esfuerzo por unificar, pero que ahora está todo un poco que salta, como que parece que salta por los aires y estamos intentando que no suceda? ¿Tú crees que todos estos valores hay que recordarlos, hay que reivindicarlos para avanzar hacia también una reivindicación hacia otras culturas, de que vean que nosotros hemos sido motor de todo eso? No sé si me explico bien. No, te has explicado muy bien, yo creo que sí. Yo creo que no tenemos que tener complejo ahora ni de inferioridad, ni de qué malos hemos sido, porque hemos sido malos también en nuestra proyección hacia otros mundos. Pensemos en el caso de la conquista de América por los españoles, pero no tenemos que estar continuamente dándonos golpes de pecho diciendo qué malos hemos sido, porque también hemos sido muy buenos y hemos transmitido grandes ideas, hemos transmitido idiomas, etc. Entonces yo creo que eso es muy claro. Los europeos estamos en el origen de los grandes movimientos de la humanidad y de las grandes conquistas intelectuales, tanto en el terreno religioso como en el terreno del pensamiento político, y conviene recordarlo. También es verdad que, un poco al hilo de lo que me preguntas, yo diría que quizás la Europa que nosotros hemos hecho no es la Europa de los poetas y de los filósofos, sino es la Europa de los abogados y de los economistas. Es la Europa que cuaja con un sentido mercantil después de la quiebra de la Guerra Mundial y de este horizonte devastado de la Guerra Mundial. Entonces, es Europa, que siempre se ha caracterizado por hacerse y deshacerse, se hace, pero se hace quizás con criterios menos humanísticos que económicos. Citas también, al hilo de las expediciones de Colón, la llegada a América, también otro momento importante que fue también protagonizado por Elcano, que fue la vuelta al mundo, y es un hecho también reseñable, puesto que marcó un antes y un después que los niños, en este caso, deben de tener muy presente también. Sí, me gustaría que Elcano siempre fuera recordado, no solo en el País Vasco, sino en toda España, porque tiene esa curiosidad, ¿no? Viene un poco de segundos, ¿no? o de segundas, porque el que encabezaba esa expedición era Magallanes, que muere, bueno, y Elcano da la vuelta al mundo. Por eso ya en su especie de su título aparece: tú me circundaste por primera vez. Él fue el que primero dio la vuelta al mundo y demostró un poco lo que ya se sospechaba, ¿no? Que se podía dar la vuelta a este mundo que se empezaba a hacer pequeño.
creo que es muy importante recordar estos personajes, y además los tenemos muy cercanos, aquí en el País Vasco los tenemos muy cercanos, porque tenemos ahí Guetaria, donde nació, porque creo que se debe ensanchar la imaginación de los niños, lo he dicho, y se debe pensar que casi no hay cosas imposibles. Esa búsqueda de la vuelta al mundo, del mundo como posibilidad de darle, de circunvalarlo, bueno, pues que se convierte en realidad. Y lo que decía antes, esa curiosidad convertida en curiosidad intelectual debe hacer avanzar a la humanidad, porque no hemos avanzado todavía y no podemos bajar las persianas y decir este mundo está descubierto en sus flora, en su fauna, etcétera, sino hay muchísimas cosas que debemos descubrir, y es aventura para nosotros del siglo XXI, que recibimos una gran herencia, que es la que se trata de transmitir en estos libros, pero herencia que nos obliga a nosotros a ser también exploradores de nuestro mundo, exploradores de la medicina, de la biología, de la física, y aplicar esos grandes valores y grandes principios que se aplicaron en aquella época. La capacidad de convencer. Estás tan ilusionado que convences a un rey, a un mecenas, de que financie tu empresa. El esfuerzo, la vida humana, además, que se juegan, como vemos en estas exploraciones, y que han sido retratadas de forma magnífica por el ilustrador de este libro, ¿no? Todo eso tiene que ser operativo también ahora. Una vez de que, porque también hablas del último descubrimiento de Australia, una vez de que el ser humano descubre ya los 5 continentes, ¿crees que la metodología, la estrategia, la exploración en sí cambia también? Por supuesto que cambia, porque todo se nos ha hecho mucho más cercano, mucho más próximo. Internet, como usted decía, como tú decías, se ha aproximado mucho a nuestro mundo, y inmediatamente somos conscientes de acontecimientos que se están produciendo ahora en el mundo. Pero también, al mismo tiempo, yo me gustaría decirlo, y desde un medio de comunicación, que entramos en una gran paradoja que también aparece en este libro, y que quizás es una paradoja que pertenece a la esencia de la naturaleza humana, que es un mundo de sombras y de luces, un mundo que es capaz de la mayor entrega y de la mayor capacidad de miseria, como lo hemos descrito, que es un mundo capaz de ser generoso, pero al mismo tiempo capaz de explotación. Al mismo tiempo que denunciamos la manipulación de los medios de comunicación, tendremos que reconocer que tenemos una gran capacidad para estar informados, y por eso la paradoja, la mayor capacidad en el siglo XXI de estar informados, y a su vez quizás de estar desinformados por la capacidad de manipulación que también las grandes empresas o los grandes movimientos pues presentan y ofrecen. El libro también está, el lector, la lectora se va a encontrar con muchas anécdotas alrededor de los descubrimientos, anécdotas respecto al descubrimiento de los animales. Por ejemplo, estamos llegando ya casi al final, pero todo lo que rodeó el descubrimiento de animales, los animales en Australia, todas estas sorpresas que se dio el ser humano cuando vio animales que impensables, ¿no? Sí, efectivamente, la sorpresa, como le pasó, ¿no? La sorpresa. Sí, el asombro, la sorpresa que aparece retratado por mi literatura en este libro, y también por las imágenes, ¿no? La sorpresa, imagínense ustedes cuando llegan los conquistadores españoles con los caballos, que creían que pertenecían al cuerpo humano, que era una prolongación del cuerpo, ¿no? O cuando los exploradores españoles pues descubren el cacao. Después el cacao tuvo muchísimo más desarrollo en Europa. El chocolate, por ejemplo, que además lo contribuyen a difundirlo en las cortes europeas los jesuitas. Sobornan muchas cortes europeas con chocolate, ¿no? Que actúa además pues como excitante, incluso como afrodisíaco, ¿no? Entonces, ese intercambio, ¿no?, de la patata que nos llega de allí y hace que pues la hambruna se pueda paliar con la patata, ¿no? Y como dices tú muy bien, el encuentro con determinados animales, el asombro ante el tamaño de algunos animales que era desconocido para los europeos. Qué peligro, Fernando, es entrar en una fase social en que no exista o desaparezca la capacidad de sorpresa, ¿verdad?
Enorme, enorme. Primero porque la capacidad de sorpresa nos ayuda a emocionarnos, nos ayuda también a sentirnos mejor como personas y además seríamos mucho más manipulables si no tuviéramos esa capacidad de sorpresa y esa capacidad de admiración. La ejemplaridad está en la raíz de la transmisión de conocimientos y en la raíz de la mejora del mundo. Si no hay ejemplos, si no percibimos como ejemplos determinadas conductas, pues quizá no vamos a mejorar. Bueno, pues con este pensamiento tan interesante nos vamos a tener que ir despidiendo. Es un placer. Pues para mí se me ha hecho cortísimo, es como el descubrimiento de América, ¿no? Bueno, se fue más largo y además sufrieron mucho en el camino. Exacto, pero les nosotros no hemos sufrido pena. nada, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer y te esperamos siempre aquí en Furo. Lo mismo, siempre encantado. Y vosotros, como decía Ptolomeo, los dioses siempre son más favorables al que parte que al que regresa. Por eso hay que partir sin miedo a lo que vamos a descubrir. Eskerrik asko, agur.